Buenas tardes, maestra y compañeros que vayan a ver este video. Nosotros somos el equipo 5 y a nuestro equipo le tocó el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas. Nuestro equipo está conformado por nuestra compañera Natalia Saraí, por nuestra compañera Carol, por nuestro compañero Leonardo, por nuestro compañero Luis Enrique y por yo, Suseg. ¿Podrías darle la siguiente, por favor? Empecemos con la subunidad más pequeña, que es un aminoácido. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Estas moléculas orgánicas son semicomunes en el cuerpo, ya que el cuerpo sintetiza los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que no están en el cuerpo y los tenemos que consumir en nuestra dieta. Tenemos 3 ejemplos aquí: el aminoácido serina, el aminoácido leucina y el aminoácido valina. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? ¿Cómo se conforma la estructura de un aminoácido? Todo aminoácido debe tener un ácido carboxílico, un grupo amino, un carbono alfa y una cadena lateral, como podemos ver en la imagen. Y este aminoácido es el aminoácido isoleucina. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Ahora hablaremos de algo que es muy importante, que son los suinteriones. Los suinteriones es una molécula también orgánica que está cargada con dos grupos, uno es positivo y otro está cargado negativamente. Los suinteriones son muy comunes en los aminoácidos, de hecho se les llama sales internas, y se les llama sales internas porque los suinteriones toman muchas propiedades físicas de las sales. Un ejemplo de ello es que son solubles en aguas, no son solubles en hidrocarburos, son sustancias cristalinas y tienen puntos de función muy elevados. ¿Cómo se sintetizan los aminoácidos? Vamos a hablar de las transaminaciones. Una transaminación es cuando se mueve un grupo amino a un cetoácido, y esto se debe gracias a la aminotransferasa, que es una enzima. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Los aminoácidos se sintetizan de 4 maneras. La primera manera es una síntesis de alfa-aminoácidos que comienza con una bromación alfa de un ácido carboxílico. Como podemos ver en nuestro ejemplo, tenemos un alfa-metilpentanoico que gracias a esta síntesis se convierte en leucina. Tenemos nuestra siguiente síntesis, que es una síntesis de almidolanato, en la cual tenemos acetilalmidolanato, pasa la síntesis y tenemos ácido RS aspartático. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Ahora tenemos la aminación reductiva de un alfa-cetoácido con un amoníaco y un agente reductor. Tenemos aquí en este ejemplo el ácido piruvico, que da en medio una imina intermediaria y después da nuestro aminoácido, que en este caso es la alanina. Como podemos ver, esto echa mano de lo que vimos hace muy poquito, que son las iminas. Entonces es un método de síntesis muy fácil, ya que no es tan complejo. Y ahora hablaremos del método más complejo, por así decirlo, que es la síntesis enantioselectiva. ¿A qué se refiere esta síntesis? Más que un proceso químico, que sí lo es un proceso en el cual la persona que está haciendo prefiere un enantiómero con actividad biológica. Como sabemos, los enantiómeros pueden tener actividad biológica o pueden carecer de esta. Entonces, esta síntesis la descubrió William S. Knowles hace 30 años y la descubrió con la síntesis de L-B-Dopa o L-Dopa, como se conoce, que es un precursor de la dopamina, que tiene una actividad biológica y actualmente se utiliza para los ataques epilépticos. ¿Podrías darle a la siguiente, por favor? Comprendido todo lo anterior, vamos a ver la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se pueden clasificar de manera fisiológica, tanto esenciales y no esenciales, pero ese no es nuestro tema principal. Lo vamos a ver debido a su clasificación química. Se clasifican en polares y no polares. Los no polares se subclasifican a su vez en alifáticos y aromáticos. Los polares se clasifican en no cargados, básicos positivos y ácidos negativos. Los no polares no cargados, un ejemplo es la asparagina. Polares básicos positivos es la arginina. Polares ácidos negativos es el aspartato. No polares alifáticos es la alanina. No polares aromáticos es la fenilalanina.
Y eso sería todo por los aminoácidos. Seguimos con los péptidos, que son polímeros de aminoácidos en los que los aminoácidos individuales, llamados residuos, están unidos por enlaces amida o enlaces peptídicos. Siguiente, por favor. La secuencia repetitiva y extensa de átomos NSHCO que forman una cadena continua se le llama esqueleto de la proteína. Los péptidos se escriben con el aminoácido terminal N a la izquierda y el aminoácido terminal C a la derecha, como en este ejemplo que tenemos la serilalanina, que se escribe SER-ALA o SA. Siguiente, por favor. En el enlace amida, el nitrógeno no es básico debido a que su par de electrones no enlazado está deslocalizado por la interacción con el grupo carbonilo. Siguiente, por favor. Un segundo tipo de enlace covalente en los péptidos ocurre cuando se forma un enlace disulfuro RSSR entre los dos residuos de cisteína. Un enlace disulfuro entre los residuos de cisteína, pero en diferentes cadenas de péptidos, conecta entre sí a las cadenas que de otra manera estarían separadas, mientras que este mismo enlace disulfuro entre los residuos de cisteína dentro de la misma cadena forma un doblez. Para el análisis de aminoácidos de los péptidos utilizamos un canalizador de aminoácidos que es un instrumento automatizado. Para su preparación comenzamos con un péptido que se rompen sus aminoácidos constituyentes reduciendo los enlaces disulfuro. Después se restringen los grupos SH de los residuos de cisteína por la reacción SN2 con ácido iodoacético. Se hidrolizan los enlaces amida calentándolo con HCl 6M acuosa a 110 grados centígrados por 24 horas. La mezcla restante de aminoácidos es separada por una técnica llamada cromatografía con iniciales HPLS o una cromatografía de intercambio iónico. En la mezcla separada se disuelve en un disolvente, que es la fase móvil, y pasa a través de un tubo que contiene el material absorbente, que sería la fase estacionaria. Cuando salen los aminoácidos mezclados con una disolución de anhidrina, experimentan una reacción rápida que produce un color púrpura intenso. Este color es detectado por un espectrómetro y se obtiene una gráfica de tiempo de elusión contra absorbancia en este. Esta es la gráfica de tiempo contra absorbancia. La cantidad de cada aminoácido en la muestra se determina midiendo la intensidad del color púrpura que resulta de su reacción con la anhidrina. La degradación de Edman es un método utilizado para la secuencia de péptidos. Este se utiliza una vez que ya se conoce la identidad y la cantidad de aminoácidos. La idea general de este es romper un aminoácido a la vez desde un extremo de la cadena peptídica. Se repiten las reacciones de ruptura en el péptido de cadena cortada hasta que se conoce por completo la secuencia del péptido. Su mecanismo consiste en la adición nucleofílica del amino terminal del péptido al fenilisotiocianato de un derivado de N-feniltiurea. Posteriormente, la ciclación catalizada por un ácido de feniltiurea produce un intermediario tetraédrico, el cual expulsa el péptido de cadena cortada y forma un derivado de anilinotiazolinona. La anilinotiazolinona se rearregla en presencia de ácido acuoso en una N-feniltioidantoína isomérica como producto final. Para la síntesis de péptidos utilizamos un ejemplo para explicarlo, el cual es de la alanina-leucina. Primero, el grupo amino de la alanina es protegido como el derivado de Boc, al igual que el grupo carboxilo es protegido. Después se acoplan los dos aminoácidos protegidos al utilizar DSC. El grupo protector Boc se elimina por un tratamiento ácido, el éster metílico se elimina por una hidrólisis básica. Para la síntesis de péptidos se puede hacer de manera automatizada por el método en fase sólida de Merrifield, el cual simplifica el método anterior. En este procedimiento se utiliza la resina de poliestireno en lugar de una disolución preparado de tal manera que es aproximadamente uno de cada 100 anillos de benceno contenga un grupo clorometilo, y el aminoácido C terminal protegido por un Boc se une a la resina a través de un enlace éster, el cual es formado por una reacción SN2. Una vez que ya está el primer aminoácido está unido a la resina, un aminoácido protegido de Boc se une covalentemente al polímero de poliestireno por la formación de un enlace éster.
Posteriormente, el aminoácido unido al polímero se lava y después se trata con ácido trifluoroacético para eliminación del grupo BOC. Después, un segundo aminoácido protegido por BOC se acopla al primero por la reacción con DCC. Se elimina el exceso de los reactivos lavándolo del polímero insoluble. Posteriormente, el ciclo de desprotección, acoplamiento y lavado se repite para adicionar un aminoácido. Después de que se ha preparado el péptido deseado, el tratamiento con fluoruro de hidrógeno anhidro elimina un grupo BOC final y rompe el enlace éster con el polímero, produciendo el péptido libre. Muy bien, les vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas. Son moléculas compuestas de grandes cadenas de aminoácidos. Dichas moléculas desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo, realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Son las bases de las sustancias como las enzimas, las citocinas y los anticuerpos. Bien, las proteínas se clasifican en fibrosas y globulares de acuerdo con su forma tridimensional. Las proteínas fibrosas, como el colágeno en los tendones y el tejido conectivo y la miosina en el tejido muscular, consisten en cadenas de polipéptidos arregladas lado a lado en filamentos largos. Además, como son resistentes e insolubles en agua, se utilizan para formar materiales estructurales. Las globulares se enrollan en formas compactas, casi esféricas, y además son solubles en agua y se mueven dentro de las células. Ambos tipos de proteínas se pueden ver reflejados en la imagen. Siguiente, por favor. Las proteínas se les estructura mediante 4 niveles. Está la estructura primaria, que es básicamente la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria describe cómo los segmentos del esqueleto del péptido se orientan en un patrón regular, ya sea como la alfa hélice o bien la beta lámina plegada. La terciaria describe cómo toda la molécula de proteína se enrolla en una forma tridimensional global, y la cuaternaria describe cómo las moléculas de proteínas diferentes se integran para producir estructuras agregadas grandes. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de las enzimas. Una enzima, usualmente una proteína grande, es una sustancia que actúa como catalizador para una reacción biológica. Esta nunca va a afectar la constante de equilibrio de cambio químico de una reacción, solamente va a actuar para disminuir la energía de activación para una reacción, y con esto pues la reacción va a suceder más rápidamente. Con frecuencia una enzima únicamente catalizará una sola reacción de un único compuesto llamado sustrato de la enzima. Existen enzimas que operan en un intervalo de sustratos, por ejemplo la papaína, una proteína globular de 212 aminoácidos aislada a partir del fruto de la papaya, cataliza la hidrólisis, así como se muestra en la imagen, de muchos tipos de enlaces peptídicos, y a partir de esto lo hace útil como un ablandador de carne o bien como un limpiador para lentes de contacto. Ahora, ¿cómo se clasifican las enzimas? Se clasifican en 6 categorías, dependiendo del tipo de reacción que catalizan. Se encuentran las oxidorreductasas, que van a catalizar oxidaciones y reducciones. Transferasas catalizan la transferencia de un grupo de un sustrato a otro. Las hidrolasas catalizan las reacciones de hidrólisis de ésteres, amidas y sustratos relacionados. Las liasas van a catalizar la eliminación o la adición de una molécula pequeña desde o hacia un sustrato. Las isomerasas catalizan isomeraciones, y las ligasas el enlace entre dos moléculas frecuentemente acopladas con la hidrólisis de ATP. También cabe destacar que el nombre sistemático de una enzima tiene 2 partes, terminando en asa. La primera parte va a identificar el sustrato de la enzima y la segunda parte va a identificar su clase. Ahora les hablaré un poco de cómo actúan las enzimas. Mi compañera Carol mencionó que son catalizadores. El objetivo de un catalizador es aumentar la velocidad con la que ocurre una reacción. Aunado a esto, las enzimas actúan al hacer que se reúnan el sustrato y otras moléculas de reactivos. Las moléculas las mantienen en la orientación necesaria para la reacción y proporcionan los sitios ácidos o básicos necesarios para catalizar pasos específicos y estabilizar el estado de transición para la reacción. La que sigue, por favor. Como ejemplo, veamos el citrato sintasa, una enzima que cataliza la adición
parecida a la aldólica del acetil-CoA a la aloxaloacetato para dar citrato. La reacción es el primer paso en el ácido del ácido cítrico, en el que se metabolizan los grupos acetilo producidos por la degradación de las moléculas de los alimentos para producir CO2 y H2O. Las coenzimas son estructuras por lo general no proteicas que expanden la capacidad de catálisis de una enzima a la cual se unen por enlaces covalentes. Estas son moléculas orgánicas frecuentemente derivadas de las vitaminas que se unen a las moléculas proteica apoenzima para formar una enzima activa holoenzima. Químicamente son moléculas de bajo peso molecular, cuyo papel es facilitar la unión de la enzima sustrato o estabilizar la estructura tridimensional de la enzima. Las moléculas de coenzimas son a menudo vitaminas, las cuales no somos capaces de sintetizar y debemos ingerir en nuestra ingesta diaria. Con esto damos por concluido nuestra presentación, la cual fue muy importante para nosotros debido a que echamos mano de todo lo que vimos en la materia, como las reacciones C1E2, C1SN2, además es de gran importancia en nuestra área de aprendizaje, que es la biotecnología. Gracias por la atención.